Ya, muy buenos días. Invitamos a tomar asiento. Voy a dejar al Seba a cargo de la moderación, así es que los invito a pasar adelante. Les damos la bienvenida a este conversatorio sobre data centers en la era de la inteligencia artificial, nuevos desafíos territoriales, que se enmarca en la Semana de la Planificación Urbana 2025. Esta ya es prácticamente su tercera versión en la que hemos estado convocando a diferentes actores de la sociedad civil, del sector público, del sector privado, a hablar y debatir sobre los temas que inciden sobre la planificación de las ciudades y los territorios desde diferentes ángulos y perspectivas. Entonces agradecemos a SEBA por levantar la iniciativa de este conversatorio que ilumina un área muy atingente de la planificación urbana y territorial hoy en día, asociada al desarrollo de las tecnologías, al desarrollo del país y a la sostenibilidad del territorio y el medio ambiente. Eso, Seba, te dejo al mando del conversatorio. Buenísimo. Bueno, gracias acá a todos los que pudieron venir en la mañana. Vamos a separar esto en una breve introducción que va a dar ahí Kai, o Arturo, perdón, Arturo, que es el director de la escuela del Instituto de Estudios Urbanos Territoriales. Después voy a hacer una breve presentación sobre un estudio que desarrollamos sobre los desafíos territoriales en torno al crecimiento y a la industria de los data centers, y después vamos a pasar a un panel de conversación. Así que dejo a Arturo para que dé las palabras iniciales. Gracias, Sebastián. Bueno, primero que nada, agradecerles la presencia. Y tal como decía Valentina, la Semana de Planificación es una instancia que la tenemos del año pasado. Tratamos de abrir un espacio de conexión, digamos, no solamente con la comunidad académica, profesores, estudiantes, sino también vinculación con el medio, con profesionales, con expertos, con la ciudadanía en general, de manera de poder ver la amplia dimensión que implica los temas de planificación urbana en el marco del Día del Urbanismo que se celebró el sábado pasado, el 8 de diciembre a nivel, 8 de diciembre, 8 de noviembre a nivel mundial. Decir que primero celebramos que un profesor tan destacado nuestro de la planta junta como el profesor Sebastián Sala haya creado esta instancia, esta posibilidad de que hoy día nos acompañe el representante del Ministerio de Ciencia, Desarrollo País, de Google, digamos, para comentar sobre un tema que yo solamente quiero leer un texto, que después obviamente no es de la autoría mía, que me sirvió para entender un poco de qué se iba a tratar el tema. Dice, cuando pensamos en la inteligencia artificial, imaginamos algoritmos invisibles en la nube, pero la nube no flota, pesa, consume agua y energía, ocupa suelo y transforma territorios. Detrás de cada predicción, chatbot o semáforo inteligente hay miles de servidores, kilómetros de cable y un gasto energético capaz de iluminar ciudades enteras. La inteligencia artificial no se mide solo en su capacidad de respuesta, sino también en metros cuadrados, emisiones y litros. Explorar su dimensión física es entender cómo lo digital modela lo urbano. Este texto fabuloso no es mío, es de Adonai Perrossi, el profesional nuestra, que tiene un sitio web que se llama Transecto, que hizo justamente, me sirvió para poder dar estas palabras. Quiero decir que valoramos mucho que hoy día se dé este espacio de conversación. Lamentablemente hoy día me acompaña también, no lamentablemente, me acompaña el subdirector de pregrado, Kai Bergamini. Tenemos toda la mañana lleno de reuniones por temas, digamos, de dirección, por tanto no vamos a estar presentes, pero igual, Sebastián, te agradecemos que nos des el privilegio de ser parte de la Semana de la Planificación y ojalá lo que se hoy día se pueda, no entiendo si se va a grabar, si se va a poder subirlo después a la plataforma, a la web del instituto, de manera a difundir esta interesante conversación. Así que muchísimas gracias a todos y a todos por estar presentes hoy día. Muchas gracias. Buenísimo, muchas gracias ahí, Arturo, por las palabras. Bueno, vamos a dar inicio un poco a lo que es la presentación de un estudio que desarrollamos, y después vamos a estar con el panel con Andrés Contreras de Desarrollo País, con Cristóbal Lea Plaza de Google y con Ignacio Silva del Ministerio de Ciencia. Así que, bueno, le damos inicio y a ver, primero que todo quería un poco introducir el equipo que estuvo detrás y lo que fue un poco este estudio, de dónde nace. Nace un poco de la empresa en la que yo soy socio, que se llama 2IT. Eh,
En 2IT lo que trabajamos es empoderar a instituciones con la inteligencia territorial que necesitan y básicamente lo que hacemos es que convertimos datos territoriales complejos que tienen que ver con uso de suelo, con medio ambiente, con infraestructura, en información que es accionable. Y fue parte de esta data y la plataforma que nosotros tenemos que ocupamos para poder desarrollar el estudio. Eh, en 2IT, la solución que tenemos tiene tres partes distintas. Uno es el explorador, que es un mapa interactivo con más de 100 capas de datos de distintas fuentes de información y es parte de la información con la que trabajamos para poder desarrollar el estudio. Después, el portafolio, que tiene toda la información interna de una institución, que son los proyectos o la data que maneja cada institución específicamente. Y después tenemos un agente de inteligencia artificial que se está desarrollando y con el que trabajamos para poder analizar parte de esta información. Entonces, bueno, me interesaba dar un poco ese contexto para que entiendan también la empresa y el equipo que está detrás desarrollando esto eh, y las oportunidades que eso presenta. Entonces, bueno, ahora vamos a lo que nos convoca, que es hablar un poco de los data centers en la era de la inteligencia artificial y todos los desafíos territoriales que esto implica. A ver, ¿cuál es la oportunidad que Chile tiene para poder ser un hub tecnológico en la TAM? Y acá quiero dar un poco de contexto como general. La inversión en Chile actual es de 2.000 millones de dólares en proyectos de data centers y hay 4.000 millones que están en etapa de desarrollo. Entonces, hay una inversión potente en lo poco que lleva esta industria, si uno lo piensa. El crecimiento está impulsado ¿y por qué Chile tiene ciertas ventajas estratégicas? Uno, hay una matriz de energía renovable que es bastante potente. Hay conectividad digital robusta. Tenemos más de 62.000 kilómetros de fibra óptica y cables submarinos. Hay una red logística a nivel nacional que también es súper relevante en términos de los caminos que tenemos, el acceso a aeropuertos, entre otras cosas. Hay capital humano, que si bien todavía hay que entrenarlo, pero sí tenemos un capital humano súper talentoso en Chile. Y después hay un marco institucional que es perfectible, pero es bastante seguro relativo a otros países de Latinoamérica, lo que nos puede posicionar de manera súper potente en la región. ¿Cuáles son los desafíos y cómo esta industria puede crecer de manera sostenible? Uno es la descentralización, que no todo se concentre en la región metropolitana. Dos es el desarrollo de infraestructura habilitante para poder efectivamente desarrollar esto en distintas partes del país y mayor planificación territorial, que también vamos a conversar un poco de eso. Acá dejo tres mapas de todo Chile, que fue parte del estudio que hicimos en términos de accesibilidad, en términos de energía y conectividad, que los vamos a ver más adelante. Eh, la expansión global de la industria, yo creo que si bien nos vamos a enfocar en Chile y en Latinoamérica, es importante entender por qué esta industria es súper importante en el mundo y por qué está creciendo. Bueno, la infraestructura crítica, ya le dijo el profesor Arturo Orellana, que al final une la gran cantidad de temas que vemos de manera digital, desde lo que es cloud, e-commerce, streaming, inteligencia artificial. Hoy día se consume entre un 2 y un 3% de la electricidad mundial, los data centers, y esto es una cifra en aumento. Y después la proyección global es de un 19 a un 22% anual, lo que es bastante potente en cómo se proyecta que va a crecer esta industria a nivel mundial. Y el tamaño del sector global es de 242.000 millones hoy y va a ser de 584.000 millones, o eso es lo que se estima el 2032. Eso es más que el PIB de Chile, o sea, es una brutalidad como industria. Y acá vemos un poco cómo la demanda energética de los data centers sube. Yo creo que lo que es más interesante de este gráfico acá, esto de Gen AI, que de alguna manera, si uno ve los gráficos de hoy en día, es muy chiquitito, pero eso es lo que es la inteligencia artificial generativa, que es lo que hoy día ocupamos de ChatGPT, todos estos modelos de lenguaje. Eso es como lo que se estima que más va a crecer en porcentaje y eso llega hasta el 2028, probablemente va a crecer bastante más en el tiempo. Entonces eso también hace que la demanda por este tipo de infraestructura va a crecer mucho. ¿Cuáles son los hubs estratégicos en el mundo? A ver, un poco un panorama global. Estados Unidos concentra la mayor cantidad de data centers en el mundo, eh, un 48%. Europa está liderado por Irlanda y los países nórdicos. Eso tiene que ver mucho con la energía renovable. Tienen buena accesibilidad a energía renovable. Y por otro lado, tiene un clima que es bastante favorable en el sentido que hay temperaturas más bajas. Vamos a conversar también un poco de eso en Chile. Hay una tendencia global de no hubs que vimos, Singapur, Kenia, Emiratos Árabes, y esto tiene que ver con las limitaciones de suelo y por otro lado los altos precios de energía en los mercados más consolidados. Entonces eso hace que hay una oportunidad en otros países de alguna manera.
Y hay una transición energética de sustentabilidad. Obviamente se está pensando y hay compromisos de las empresas Big Tech, ahí nos pueden contar más Cristóbal, de lo que tiene que ver con poder transicionar a una matriz de energía renovable. Y ahí está donde está la gran oportunidad quizás también para Chile, que tenemos mucha de esta energía. Em, bueno, ahora nos cambiamos un poco a lo que es Chile. Esta es la radiografía del sector actual en Chile. La gran mayoría de los data centers están concentrados en la región metropolitana. Vemos ahí que están principalmente en la zona norponiente de la ciudad. Y eso tiene que ver porque la región metropolitana tiene buena infraestructura eléctrica, digital, tenemos buena infraestructura vial, tenemos cercanía a aeropuertos internacionales, hay todo tipo de servicios básicos que son importantes. Y por otro lado, hay una capacidad de atraer talento, o sea, que hay gente de otros países que quiera venir, quiera estar acá, y sobre todo de poder capacitar talento local. Existen 33 centros en operación. Uno puede calcular esto de distintas formas, pero nosotros fue más o menos los que consideramos que caían en la categoría, que están en Quilicura, Colina, Pudahuel, y después los principales actores Google, Amazon, Microsoft, Equinix, Scala, etcétera. Después vamos a pasar a ver preguntas. Así que no hay preguntas todavía. Eh, entonces, bueno, ahí vemos un mapa de lo que son un poco los data centers y se grafican algunas líneas de transmisión y se ve acá esta mayor concentración. Eh, bueno, pasando un poco a lo que nos convoca específicamente, que son las brechas y los desafíos territoriales, hay varios temas que son importantes de considerar. Uno es la alta demanda de energía y agua, y eso obviamente pone una presión sobre los recursos naturales. Hay una necesidad importante de planificación territorial, sobre todo porque también uno importante para proteger lo que hay que proteger y por otro lado para darle certeza al sector privado de dónde invertir. Hay una parte súper importante de lo que es la participación comunitaria y el diálogo social. Está una infraestructura nueva, entre comillas, lleva un tiempo, pero no es como la minería, no es como cosas que llevan mucho tiempo. Entonces, ese diálogo hay que empezar a cultivarlo y ojalá de la mejor manera, porque obviamente las comunidades al final hoy día tienen poder para poder hacer que avancen proyectos o que se paren proyectos. Eh, y también se ve un riesgo de concentración en la región metropolitana, sobre todo por la oportunidad de que esto crezca. No puede solo crecer en la región metropolitana por distintas razones, incluso hay un tema de uso de suelo que lo vamos a ver. Y hay una oportunidad, por otro lado, de descentralización y desarrollo urbano en regiones, o sea, cómo anclar no solo que esta infraestructura se desarrolle en regiones, sino que aparte haya desarrollo urbano en las zonas cercanas. Entonces, parte de las preguntas que nos hicimos nosotros, entendiendo estas brechas y desafíos territoriales, fue, en primer lugar, ¿dónde uno puede construir data center en Chile? ¿Qué áreas presentan riesgos ambientales o normativos? Y después, ¿dónde está la conectividad de infraestructura habilitante o dónde no está y dónde hay que construirla de alguna manera? Eh, entonces, lo que desarrollamos fue un mapa de idoneidad territorial y el objetivo era evaluar zonas aptas para la instalación de data centers, ¿ya? Esto igual vamos a compartir este estudio, así que tranquilo, se va a compartir todo. Pero bueno, el objetivo era evaluar estas zonas aptas para la instalación de data center. Lo primero que hicimos fue definir áreas excluyentes, o sea, identificar todas las áreas inviables en términos de restricciones normativas, ambientales, riesgo. Y después el paso 2 fue definir áreas de interés, o sea, decir, ok, dentro de donde se puede hacer esto, eh, cuáles son, dónde están los factores de energía, de conectividad, de accesibilidad para poder desarrollar esta industria. Y si no están, ¿dónde puede tener sentido que se invierta en esto? Entonces acá lo que vemos un mapa principalmente del paso uno, pusimos los dos casos, uno está en todas las zonas donde esto no se debería poder hacer, que es todo lo que está en gris, y en contraposición lo que está en azul es donde sí creemos que esto se podría hacer, pero todavía no está priorizado, por así decirlo. O sea, después vamos a ir viendo los mapas de priorización, pero al menos este es como el paso uno de alguna manera, ¿ya? Entonces, bueno, acuérdense que son tres factores los que evaluamos nosotros principalmente. Hay más, pero creemos que estos son de los tres más importantes en base a las conversaciones que tuvimos y lo que fuimos investigando. Uno es el tema de energía y el clima. Entonces, ¿cuáles son los factores claves en este aspecto? Es uno, la proximidad y la calidad de la infraestructura eléctrica, o sea, qué tan cerca estoy de la infraestructura eléctrica y cuál es la calidad. El acceso a fuentes de energía renovable y después todo lo que es la temperatura ambiental, que es fundamental en el fondo, cuál es el clima y el clima y el acceso al agua, incide en los costos de enfriamiento de los data centers y eso obviamente es un tema que es súper importante y que se considera en las empresas al momento de invertir. Y acá yéndome un poco a los mapas, nosotros mapeamos esto para todo el país. Entonces están todos los proyectos del país en términos de energía solar, eólica, geotérmica, hidroeléctrica, que actualmente están andando y también pudimos ver los que se van a construir a futuro. Las líneas de transmisión por la capacidad que tienen
y después las temperaturas promedio en el fondo. Y bueno, pasa bastante lo que uno esperaría, en el sentido que obviamente las temperaturas son más altas en el norte y más bajas en el sur, lo que representa una oportunidad importante para el sur también. Entonces vimos un poco cuáles eran las zonas de oportunidad. Esto también es un resumen. Hay más zonas de oportunidad, no significa que sean las únicas, pero de todas maneras en Copiapó y en Antofagasta vemos que hay condiciones óptimas para energía solar y hay cercanía a puntos de conexión eléctrica, o sea, hay relativamente buenas líneas eléctricas en el norte del país. ¿Cuál es el desafío? Uno, temperatura elevada, y dos, acceso limitado al agua. Y esto obviamente tiene que ver con el clima porque llueve menos, pero también porque hay una alta demanda industrial, o sea, hay mayor competitividad por el agua en términos de la minería. Entonces, ahí hay distintas formas, y ahí podemos conversar un poco en el panel, pero definitivamente hay tecnología que pueden desarrollar las mismas empresas, también hay temas de desalinización del agua, pero esos son parte de los desafíos. Y en el mediano plazo, en la zona austral, al menos en energía y clima, sí se ve una oportunidad porque hay mucha disponibilidad de energía renovable y por otro lado hay condiciones térmicas que son favorables, eh, porque veíamos la temperatura más baja, pero sí hay limitación en la red eléctrica. En general, en las zonas australes no tenemos buenas redes eléctricas y habría que trabajar e invertir en eso. Eh, entonces, acá vemos un poco el zoom de los dos lugares. Y ahí uno ve el norte, que hay varias redes eléctricas, y de alguna manera en Punta Arenas menos redes eléctricas, pero sí temperaturas más bajas. Después, el segundo tema que vimos fue lo que es conectividad digital, y otro tema súper relevante para poder desarrollar en esta industria. Entonces, dentro de los factores clave está el acceso a redes de fibra óptica y los cables submarinos internacionales. Al final hay que poder transportar los datos a otros países y la cercanía a esas redes son súper relevantes. Eh, Baja latencia y transmisión eficiente de los datos y condiciones habilitantes para proyectos de alto rendimiento. Al final los data centers es un proyecto de súper alto rendimiento, y se requiere buena conectividad en ese aspecto. Acá lo que vimos obviamente fue que donde está la principal oportunidad y donde se concentra, y uno lo puede ver un poco acá en los puntos, si nos metemos un poco en lo que es la región metropolitana y Valparaíso, que la gran oportunidad está en la región metropolitana y sobre todo en Valparaíso. Ahí también podemos hablar con André y nos puede contar más de lo que va a ser el cable submarino, y la oportunidad que eso presenta. Entonces, donde sí, y si queremos descentralizar, que también es parte de las cosas que estamos, donde está la oportunidad, habría que invertir en conectividad digital en la zona sur y norte para poder al menos cubrir esa brecha. Pero sí vimos, al menos en el estudio, una diferencia súper marcada y se ve incluso acá en los puntos como el sur tiene bastante menos acceso a internet de calidad, y el norte también. El norte sí se ve un poco más cerca de los cables submarinos y por ahí también se podría transportar parte de la información. Eh, y después vimos el tema de accesibilidad e infraestructura. Esto también lo vimos en términos de infraestructura vial y aeropuertos internacionales, en acceso a servicios básicos y soporte urbano consolidado. Y el otro factor que consideramos que era súper importante es la vinculación con el capital humano, o sea, cómo se puede conectar esta industria con lo que son los ecosistemas de innovación, con las universidades. eh, Uno, por capacitar el talento y la gente que se necesita, y dos, también pueden haber nuevas innovaciones en estos temas. O sea, en la infraestructura que está partiendo, hay todavía un potencial importante adelante de seguir innovando y por qué no hacerlo en Chile, si tenemos eh, ese ecosistema bien pensado. Y acá vimos un poco la zona de oportunidad de ciertas ciudades del sur. Hay más ciudades también que calzan con estos patrones, pero efectivamente uno piensa, por ejemplo, en Concepción, hay buenas universidades, hay buenos, una ciudad que es súper agradable para poder vivir. Entonces, de alguna manera permite capturar ese talento humano. Hay buen aeropuerto, hay buenas redes de camino. Entonces, efectivamente ya tienen cierta infraestructura base, tienen cierta inercia en términos de la gente que puede querer vivir en estos lugares y eso lo hace potente. Vemos que también Puerto Montt, Puerto Vara, acá también se ha consolidado todo un polo, o se está empezando a consolidar un polo de innovación. Vimos ahí que creo que la Corfo quiere instalar ahí un centro eh, Startup Lab, no específicamente quizás en data center, pero una oportunidad importante de que se metan en esos temas. Puerto Vara, Frutillar también, mucha población joven queriéndose vivir para allá, entonces ¿por qué no ocupar parte de toda esa infraestructura que existe? Puerto Montt es una gran ciudad, también tiene aeropuerto, de poder ver lugares en esa zona. Ahora, esto entendido como la parte de accesibilidad e infraestructura. Y acá un poco para cerrar, y un poco también unirlo a lo que nos convoca, que es parte de la Semana de la Planificación Urbana, es la importante conexión que tienen los data centers y la planificación urbana. Acá en los mapas lo que nosotros hicimos es un índice que mezcla estos distintos factores y define ciertas zonas de oportunidad.
y lo vamos a compartir y ahí lo van a poder ver en detalle. O sea, acá lo que vimos fueron las tres factores aislados, pero después los decidimos unir en un índice y vimos efectivamente zonas prioritarias que rankearan de mejor manera. Eh, y en términos de, bueno, los data centers se han convertido en una infraestructura que es fundamental para todo lo que es la economía digital, pero también presenta un desafío para la planificación urbana y territorial. Y parte de las cosas que yo creo que son súper importantes, uno, el liderazgo de innovación regional, y es lo que hablábamos un poco del ecosistema de innovación y universidades. Y ante todo, la planificación urbana puede jugar un rol súper importante en lo que es la certeza institucional y normativa. Y ahí están los planes de hoy. Mm, ¿no? Ahí volvió. Ah. Bueno, la certeza institucional, esto del sector privado es importante. Todo lo que son los planes de ordenamiento territorial de energía que se están recién proponiendo, están partiendo, pero ahí hay como algo que hay que apalancarse, yo creo, y poder hacer estos planes. Y obviamente eso tiene que ver con parte de las cosas que tiene que impulsar el sector público para poder garantizar efectivamente dónde se puede construir este tipo de infraestructura y que haya certeza que si uno está eligiendo esos lugares, efectivamente se va a poder construir la oportunidad de descentralización, y eso tiene que ver mucho con mejorar parte de las ciudades y toda la infraestructura habilitante que se requiere, y eso va a permitir también poder atraer capital humano a regiones, que es súper importante. Y después la planificación socioambiental, o sea, que hay una buena protección ambiental y también que hay un buen diálogo con las comunidades y sobre todo pensando en que es una nueva infraestructura, vuelvo a insistir, y ese diálogo hay que empezar a generarlo, que puede ser distinto a cómo se ha hecho en otras industrias que hay bastante complejidad. Eh, Eso, me gustaría también agradecerle a todo el equipo que participó en esto. Bueno, ya me presenté, pero está Juan Pablo, que es parte del equipo de 2IT, está Vicente, la Josefa y Santiago y Cristian, que fuimos todos los que estuvimos detrás del estudio y lo vamos a compartir dentro de los próximos días. Ahí viene con mucho detalle, con los mapas. Y también ahí, bueno, la idea también es poder partir una conversación ya más profunda con el sector privado, con el sector público que estén interesados en estos temas. O sea, lo vemos más como un puntapié inicial. Como equipo decidimos meternos en este tema. Nosotros hemos trabajado en general más con infraestructura pública, con energía, y vimos una oportunidad y decimos, ok, lancémonos con este estudio y bueno, estamos súper interesados en el tema, así que dejamos también muy abierto a partir una conversación con distintos actores. Así que eso, dejo adelante a los panelistas para que podamos tener un poco la conversación. Entonces lo voy a ir introduciendo. Bueno, vamos a invitar a Andrés Contreras, que es del área de infraestructura digital de Desarrollo País. Así que muchas gracias, Andrés, por estar acá y con los que nos ha tocado trabajar también en otras cosas. Cristóbal Lea Plaza, de Government Affairs y Public Policy Manager de Google. Y Ignacio Silva, que es el jefe de edición de tecnología emergentes del Ministerio de Ciencia. Entonces, adelante. Buenísimo, bueno, le agradezco una vez más por estar acá, también con todos nos juntamos antes, entonces parte de las cosas que conversamos nos ayudaron a hacer el estudio y también quedaron ahí plasmadas. Eh, a ver, me gustaría partir por preguntarle a Andrés quizás, pensando más en la perspectiva del sector público, después obviamente hay apertura para que el resto pueda opinar. Eh, ¿Qué rol ven que debería cumplir la planificación territorial y sobre todo en términos de cómo pensamos en la infraestructura energética y digital que se requiere para poder desarrollar esta industria? O sea, y sobre todo en tu experiencia que te ha tocado trabajar en la inversión de proyectos de infraestructura digital, ¿dónde de alguna manera está la oportunidad y dónde tenemos que mejorar para poder implementar efectivamente toda esta infraestructura que requerimos? Bueno, buenos días a todos. Agradezco primero que todo la invitación. Y a la planificación territorial es súper importante porque de alguna manera te da un lineamiento de hacia dónde avanzar, ¿ya? Porque en el fondo tú puedes planificar demanda, puedes planificar todo el despliegue de servicios, urbanización, etcétera, etcétera. Entonces, tener una planificación territorial de base es súper importante porque al final del día se transforma en tu hoja de ruta, ¿ya? Tú identificaste ahí en tu presentación varios aspectos clave
para todo lo que es la industria de data center, que son conectividad y energía. Pero yo me quiero detener sobre todo en el tema de energía, porque la energía me atrevería a decir que es lo más desafiante para el desarrollo de data centers. Los data centers, un poco como una pequeña introducción, eh, es una infraestructura relativamente, la voy a reducir a como una especie de galpón, ¿cierto? Donde adentro hay toda una serie de equipamientos que tienen algún tipo que procesan algún tipo de actividad, ¿ya? ¿Cuál es el problema que tienen los data centers? ¿Dónde está su talón de Aquiles? En que esos equipos generan calor y se empieza a calentar. Y obviamente su temperatura de funcionamiento tiene que estar dentro de ciertos rangos y si no la cumple, el equipo obviamente puede fallar. Entonces, ¿en qué se traduce todo esto? En que la refrigeración es un punto crítico de cualquier centro de datos, ¿ya? Y esa refrigeración principal históricamente se ha hecho mucho a través del agua, principalmente por las características térmicas que tiene el agua, pero ha ido mutando principalmente hacia energía, ya que en el fondo a través de sistemas de enfriamiento tú logras mantener todos los equipos de los data centers a una temperatura donde tú puedas, donde finalmente puedan usarse. La energía, creo yo, es el gran desafío de los data centers y es muy importante que tengan una buena planificación territorial. Hace algunos años nosotros teníamos dos grandes sistemas eléctricos, el sistema del norte grande, el sistema central, que finalmente se fundieron y hoy día tenemos un único sistema desde Arica hasta Chiloé y eso de alguna forma es una buena solución para para tener soluciones energéticas a lo largo de todo ese territorio, ¿ya? El sur sigue teniendo sistemas aislados, Aysén y Magallanes específicamente, pero al menos lo que es Arica y Magallanes, Arica y Chiloé, tiene una solución integral. Eso también tiene un problema, y de hecho lo vimos en febrero, cuando un problema en el norte impactó prácticamente en todo el país. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Que la planificación que tengan, sobre todo el sistema de energía, es crítica y es fundamental para el desarrollo de data centers. Hoy día el desarrollo de data centers está principalmente en Santiago. Tú lo ilustraste súper bien. Y Santiago está bastante exigido ya. Y creo que en las regiones aparece por un lado una oportunidad de desarrollar nuevos polos de data center, pero también de alguna forma, no le quiero decir obligación, pero sí la necesidad de tener que descongestionar Santiago desde todo punto de vista, porque en el fondo Santiago ya está bastante colapsado. Chile es un país centralizado, históricamente lo es, principalmente por razones geográficas, pero y la industria de data center no fue la excepción. Se crearon muchos data centers en Santiago, pero ya es hora, creo yo, de empezar a distribuir el sistema, de empezar a posicionar otros polos. Ahí se identificaron Magallanes y Antofagasta y Copiapó. Me parece que son muy buenos lugares. Pero en el fondo la planificación territorial responde a eso, responde a que tú tengas una hoja de ruta para poder desarrollar todo lo que es data center. Si Chile como Estado toma una posición activa en cuanto a eso y define sectores, que ya vamos a ver más adelante que estamos en camino a hacer eso, y sobre todo define un plan territorial para el tema de energía, yo creo que Chile se puede posicionar como un polo a nivel regional de desarrollo de data centers. Buenísimo. No sé si Cristóbal, Ignacio quieran hablar algo sobre el tema de la infraestructura habilitante. Yo puedo dejarlo titulado para que Ignacio después comente un poco más del Plan Nacional de Data Center que le corresponde al ministerio y que es una política muy positiva que ha impulsado el gobierno. Pero yo quería partir comentando un poco qué es lo que hacen los data centers en general, qué es lo que albergan. Es importante entender ese proceso, por lo menos puedo hablar de lo que nosotros tenemos en Google. Nosotros tenemos un data center desde el año 2015 en la comuna de Quilicura y principalmente alberga todos los datos que nosotros usamos dentro de las herramientas de Google. O sea, nuestro Gmail, nuestro Google Drive, cuando planificamos un viaje a través de Google Maps o de Waze,
y así, etcétera, etcétera. Entonces, hay otros data centers que tienen distintas características. Nosotros tenemos este data center, está conectado con un cable submarino que va desde la ciudad, desde la playa de Las Torpederas, en Valparaíso, a Los Ángeles, que es el cable Curí. Y en el fondo nosotros lo que hacemos y diferenciarlo un poco de los campos de inteligencia artificial, que tú también hablabas un poco en el fondo, que el uso de la inteligencia artificial también aumenta mucho el uso de la energía. Yo estoy de acuerdo con ese diagnóstico, pero ahí lo que nosotros hacemos en ese data center en el fondo no es procesar datos de inteligencia artificial en ningún caso, y creo que en Chile no hay ningún data center que procese ese tipo de información, ni menos que entregue modelo. Es algo que el Plan Nacional de Data Center establece como un incentivo y nosotros lo consideramos positivo, pero hacer principalmente esa diferencia. Yo creo que con respecto a los factores que más influyen en este proceso para poder instalar una mayor cantidad de data center, entendiendo obviamente que tienen una externalidad negativa, que es el alto consumo de agua, y a diferencia que se está disminuyendo por la tecnología, por un uso de energía, porque el enfriamiento va a ser por aire. Eso es la tecnología que se está usando en el mundo, y los data centers que se están planificando a futuro tienen ese concepto. Es, primero que nada, el acceso a energías renovables que tenga un país en general, digamos. Chile tiene esa externalidad positiva. Después está la posibilidad de conexión eléctrica, la cercanía de un sitio en particular con la conexión eléctrica, que eso ya es una cercanía más geográfica. Nosotros en el caso de Google, el data center que nosotros tenemos en Quilicura funciona en un 91% con energía renovable, y se espera que al 2030, o sea, en 5 años más, 4 años más, eso sea de un 100%, y se espera que los próximos data centers que podamos hipotéticamente tener en Chile o en otras partes de la región sean en un 100% con energía renovable. Otros elementos fundamentales son el acceso a fibra óptica y a cable submarino. Ese es un elemento muy importante. Nosotros tenemos cable submarino en la región de Valparaíso, principalmente, y después tenemos un espacio que va hacia el norte, un espacio grande. Entonces, esa disponibilidad también, el acceso de data center a cable submarino, es un elemento importante. Probablemente también, tú lo nombraste mucho, el acceso a talento es algo que el país obviamente requiere. Y también yo quería también hablar sobre las certezas jurídicas que generan ciertos elementos a la hora de tomar este tipo de decisiones. No solamente la estabilidad institucional del país, que eso me parece que es algo lógico, pero sí en la posibilidad de establecer incentivos para campus de inteligencia artificial. Se requiere certeza jurídica respecto a el entrenamiento de modelos, y poder usar texto de minería y datos, que es una nomenclatura bien específica, que es para poder entrenar modelos de manera con grandes volúmenes de datos. Se requiere una excepción a la ley de propiedad intelectual, y aquí ya estamos saliendo de la planificación urbana, estamos entrando en un tema más jurídico, pero en el fondo esos también son incentivos muy importantes que en el fondo generan que una empresa como la nuestra u otra competidora puedan establecer un campo de inteligencia artificial, que no tiene solamente un campo de inteligencia artificial, no sería de Google, OpenAI, Microsoft u otra empresa, sino que es un campo de inteligencia artificial del país, donde acceden a que científicos, investigadores, como el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, universidades, puedan entrenar modelos que tengan un impacto en el ecosistema académico del país y de investigación. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, paso a Ignacio a preguntarle sobre el Plan Nacional de Data Centers, que yo creo que es un tema súper relevante, así que adelante. Bueno, muchas gracias. No puedo dejar de decir que me hubiese encantado compartir dos personas que valoro mucho, pero me hubiese gustado compartir con alguna mujer también este espacio, y no ser solo hombres los que estamos, porque en realidad esta industria, la política pública y la academia está lleno de mujeres brillantes y talentosas que yo he ido conociendo en el camino, y que me parecía relevante de todas maneras decirlo. En segundo lugar, quiero decir que lo que ustedes han hecho es un esfuerzo muy importante. Es un esfuerzo que está en la línea de lo que está tratando de impulsar el gobierno, nuestro gobierno, eh, pero también, y yo creo que cuando uno piensa cómo avanza Chile, el Estado de Chile, esta alianza que hemos podido construir desde la academia, desde Desarrollo País, que es una empresa del Estado, pero es un brazo operativo que le permite invertir en aquellos lugares donde el privado muchas veces no quiere, no pretende correr riesgo, pero es importante. Ahí está Desarrollo País. Y además está una empresa como Google y como Cristóbal, digamos, una persona
que está preocupada de que los desarrollos ocurran, digamos, de una manera armoniosa y hemos podido establecer una relación de respeto muy importante. Y el Plan Nacional de Data Center, yo te diría que el corazón de esa política pública es eh, la planificación territorial. Y eso es muy importante, porque allí lo que está ocurriendo es un plan que tiene 9 medidas, ¿no es verdad? Y que entre otras busca algunas cosas que nos vamos a detener, como la herramienta digital. Nos reíamos con Andrés porque el cruce de variables que ustedes hicieron, que nosotros ya lo tenemos listo en una herramienta digital del Estado, con mucha más información, por supuesto, pero tiene algunas conclusiones bien coincidentes. Como cuáles, en el corto plazo, ¿cuál es el lugar más óptimo para desarrollar esto? Antofagasta. Y les vamos a adelantar algunas cosas, pero vamos bien adelantados para poder desarrollar un campus de inteligencia artificial en la región de Antofagasta. ¿Y eso qué significaba? Significaba encontrar las líneas de transmisión, encontrar la fibra que estuviera disponible y una empresa que estuviera dispuesta a invertir. Necesitábamos una empresa como Desarrollo País que encontrando el lugar se pudiese hacer una transferencia en la figura que se pudiese hacer para poder apalancar recursos y que ese sitio fuera habilitado, por ejemplo. Pero eso no es suficiente porque hay que ir a hablar con un gobernador que tiene la región. Y eso está emplazado en una comuna. Hay que hablar con un alcalde o alcaldesa que le parezca bien este desarrollo. Esto hay que presentárselo también a las comunidades organizadas. Para eso está el comité multiactor que tiene el plan, en donde podemos hacer una cogobernanza, digamos, y poder hacer, digamos, una accountability como gobierno y como Estado sobre las decisiones que vamos tomando. Eh, Todo eso en su conjunto, a mi parecer, va construyendo confianza. Y cuando uno construye confianza de manera honesta, pero rigurosa, lo que viene a continuación es que la planificación territorial se tome una decisión fundamental en el horizonte de nuestro país. Entonces, todo lo que ustedes presentaron de los sitios óptimos, por supuesto que uno como gobierno podría haber mirado esto como espectador. Tú nombraste algunos países, pero hay varios países de la región que por no tener ordenamiento terminan un data center y no tienen dónde enchufarlo. O lo hacen arriba de sitios patrimoniales que tienen que echar para atrás o concentran, como bien tú decías, todos los data centers en una zona generando un problema ambiental y social importante. Entonces, la decisión es, o dejo esto que opere el mercado únicamente, o me decido en conjunto con la industria, en conjunto con las organizaciones sociales, en conjunto con el Estado, a tomar una decisión. Vamos a ordenar esto, vamos a descentralizarlo, vamos a generar acuerdos de producción limpia como lo estamos haciendo con la industria, voluntariamente. Cuando yo salgo, si me extiendo, Sí, no, perdóname adelante, porque adelante, adelante. este es como un Muy tema que interesante, así que como que lo vivimos, es como que el día se nos toma en esto, pero el acuerdo de producción limpia, cuando nosotros salimos a otros países de la región, es el gran valor que nos ven. ¿Por qué? Porque es un acuerdo voluntario que las empresas deciden de decir, yo quiero tener un estándar de uso de agua, un estándar de uso de energía, voluntariamente, porque detrás de esto, ¿qué es lo que hay? Mi negocio tiene mayor posibilidad de éxito a largo plazo. Y eso creo que es un valor que pareciera simple, pero cuando uno mira a Chile y dice, ¿por qué somos lo que somos? Entre otras cosas, es porque ese diálogo es posible. En consecuencia, yo creo que es muy valioso el instrumento que hicieron. Me encantaría conocer cómo ponderaron cada una de las variables, porque eso da para otro seminario, porque nosotros en la herramienta digital de 80 variables con factores protectores, habilitantes, etcétera, hicimos una nota metodológica. Entonces, sería muy bueno juntar a los técnicos y a todos quienes quieran participar para conocer cómo ponderamos cada cosa, porque eso es importante, porque allí está el valor.
Sí, no, muy de acuerdo y obviamente como tú bien decías, o sea, para poder desarrollar esta industria y parte de lo que estamos como conversando, se requieren las tres partes que están acá de alguna manera, o sea, hay un brazo ejecutor como desarrollo país, el gobierno de alguna manera que es el encargado de proponer las políticas públicas y hacer todo lo que es la articulación para poder efectivamente implementar todo lo que es el plan y el sector privado que es el que finalmente invierte y desarrolla los proyectos, así que estuvo lo pensamos en los tres actores y bueno, ojalá salga algún proyecto de acá concreto. Están los tres, así que si se ponen los tres de acuerdo en el café sale algo. Eh, ahí no de acuerdo. Así que sí, cada uno juega su rol, por así decirlo, en el desarrollo de estos proyectos. Eh, Miren, tenía otra pregunta que yo creo que es un poco más pensando en lo que es ¿cómo creamos este como hub regional en términos de este ecosistema de alguna manera? En el sentido de cómo se vincula lo que son las universidades, lo que es la investigación, lo que es el capital humano. O sea, de alguna manera, por ejemplo, en minería algo de eso se ha logrado. Obviamente quizás se demoró mucho tiempo, pero Chile sí tiene cierto prestigio en cómo se hace y todo. Nosotros nos movemos harto en el mundo del emprendimiento, hay toda una red de emprendedores que trabaja con el mundo de la minería. El tema de los data centers va a ser súper acelerado. Probablemente va a crecer a una velocidad más rápida, no sé si con el tamaño, pero más rápida de lo que fue la minería. ¿Cómo podemos crear parte de este ecosistema y cómo también ustedes lo ven dentro de sus organizaciones? Todos son organizaciones que tienen muchos colaboradores. Por ejemplo, Desarrollo País trabaja con el área de ciudad, Google también tiene todo un tema súper relevante con lo que es la tecnología de por sí. Entonces, ¿qué opinan al respecto? ¿Qué quizás ideas o temas relevantes serían interesantes considerar? Partimos ahí en orden, quizás. Voy a contar un poco la experiencia de Desarrollo País. Ignacio ya nos introdujo un poco que Desarrollo País es una empresa pública, el fisco es el accionista del fisco chileno es el accionista de la empresa, junto con Corfo. Y Desarrollo País está mandatado para hacer proyectos de infraestructura que tengan un carácter estratégico para el país. Ya, por un lado, que sean proyectos rentables para que la empresa sea financieramente sustentable. Y por otro lado, que sean proyectos que tengan algún carácter social, básicamente que sean estratégicos. Nosotros hace algunos años, nuestro proyecto emblema es el cable Humboldt, que lo mencionó Sebastián, de hecho. Y lo quiero tocar porque va muy de la mano con este objetivo de convertirse en un hub digital. Hace algunos años, no tengo aquí un mapa de cables submarinos a nivel mundial, pero más o menos para que se hagan una idea, todos los datos que van hacia el extranjero, principalmente hacia otros continentes, viajan a través de cables submarinos que son los cables que son literalmente cables que van en el fondo del mar. Lo mencionó Cristóbal también. Y en general todos los cables que tenemos nos conectan con Estados Unidos. Eso en algún momento nos permitió tener un muy buen desarrollo de Internet, por ejemplo. Estados Unidos es el centro, es la capital de Internet, diría yo. Pero ya después, a medida que las cosas empiezan a evolucionar, tú ya empiezas a tener otras necesidades. Entonces, en algún momento nosotros vimos que estaba la oportunidad de construir el primer cable, no está Norteamérica, que es donde van finalmente nuestros datos, sino que ir a otro continente. Nosotros estamos en el Pacífico, así que vimos en línea directa a Asia. Entonces dijimos hace ya 8 años nos planteamos la idea de construir un cable Asia. Y nos preguntaban, pero ¿cuál es el objetivo de esto? ¿Para qué vas a construir un cable Asia si finalmente tú ya estás conectado con Asia? Si tú envías un correo electrónico a Japón, ese correo electrónico se va a Estados Unidos y de Estados Unidos después se va a Japón. Y nosotros dijimos porque tenemos una aspiración mayor, que es que Chile se convierta en un hub digital. ¿Y qué significa convertirse en un hub digital? Significa que tú empiezas a desarrollar todo un ecosistema de servicios, de infraestructura, de capital humano, que están todos orientados al tema digital. Y ahí el espectro es amplio. Hay data centers, hay cables, hay industrias, todas las startups, etcétera. Entonces nosotros dijimos, bueno, pero ¿cómo nos podemos convertir en un hub digital? Y pensamos que armar ese puzzle es súper grande. Es un puzzle de verdad muy, muy, muy grande. Nosotros dijimos, lo que podemos hacer, y vimos esto como una especie de dominó,
es construir la primera pieza del dominó, botar esa primera pieza del dominó y que el resto del dominó caiga sola. Así un poco nació la idea de este cable submarino que va a ser el primero en, en unirnos con Asia Pacífico. ¿A qué voy con esto? ¿Cuál es la moraleja un poco de la historia? Tú cuando tienes un gran objetivo, tú en el fondo, como Estado, como política pública, tú tienes que orientarte principalmente a crear las condiciones para que esto suceda. Y si eso aún no fuera suficiente, ok, tú te arremangas te pones manos a la obra y tú no tienes como objetivo hacer todo el camino. Pero sí en el fondo lo que tú puedes hacer es construir este primer dominó para que el resto caiga. Siguiendo un poco la analogía de los cables con los data centers, que de hecho son infraestructuras hermanas, porque los data centers hoy día se conectan principalmente a través de cables submarinos, así como nosotros vamos a construir junto a Google, por cierto, el primer cable que una Sudamérica con Asia-Pacífico y que nosotros proyectamos que va a tener todo un impacto a nivel de ecosistema digital, haciendo una extrapolación al tema de los data centers. Nosotros creemos que crear un nuevo distrito de data center, porque como lo mostró Sebastián, los data centers están principalmente instalados en Santiago. Si nosotros somos capaces de instalar un nuevo distrito, un nuevo sector de data center fuera de la región metropolitana, nosotros creemos que ahí de nuevo es una especie estamos repitiendo este ejercicio de montar el primer dominó, botarlo para que todo el resto caiga un poco por su propio peso. Porque en el fondo, si tú logras poner la primera piedra, va a llegar otro con intereses propios, muy legítimos, a poner la segunda piedra. Y después de que llegue ese segundo a poner la segunda piedra, va a llegar un tercero y así. Y así tú entras en un círculo virtuoso y así tú te vas convirtiendo en un hub, te vas convirtiendo en un punto de concentración donde todos empiezan a llegar, cada uno empieza a poner lo suyo, cada uno con su propio nicho y en el fondo todo eso empieza a formar un ecosistema que se empieza a retroalimentar de manera virtuosa. Nosotros creemos que Chile está en una posición muy privilegiada de fomentar otros data centers fuera de la región metropolitana. ¿Por qué? Un poco también ya lo adelantó Sebastián, por las condiciones que tiene Chile de producir energía renovable. De producir energía, uno, pero no solo de producir energía, porque hay muchas formas de producir energía. Y aquí es cuando viene el segundo punto, de producir energías renovables, donde nuestras regiones, principalmente las extremas, tienen características eh, muy favorables con respecto a otros países del mundo y que en el fondo eso nos da una ventaja competitiva. Hacer este tipo de proyectos son proyectos a largo plazo, son proyectos de muy largo aliento, pero en el fondo, de nuevo, voy a volver a la reflexión anterior de la planificación territorial. Eso te permite tener una hoja de ruta, ¿cierto? Y en el fondo hacer un proyecto macro a largo plazo y a gran escala, ¿ya? Y creo que esa es un poco la fórmula que nosotros tenemos para empezar de a poquito, granito de arena, de empezar a convertirnos en un hub digital. Buenísimo. Adelante, Cristóbal. Muchas gracias. Oye, yo quisiera comentar un punto más atrás para poder llegar un poco a lo que decía Andrés del Hub Digital, que tiene que ver con el desarrollo que ha tenido Chile en los últimos años. El modelo de desarrollo. Generalmente, basado en industrias un poco más extractivas, en el fondo, hemos llegado a un nivel de desarrollo que ha sido importante, pero yo quiero celebrar la decisión probablemente del presidente Boric de poder hacer de diversificar la matriz del crecimiento económico. En el fondo, nosotros no habíamos visto este impulso por hacer de Chile de ser un hub digital hasta los últimos 3 4 años, donde lo hemos nombrado en muchas ocasiones, y yo creo que Chile ha ido en la dirección correcta de decir, ok, no solamente todo lo que acaba de explicar Andrés de cómo convertirnos en ese hub digital, todo lo que comentó Ignacio con respecto al Plan Nacional de Data Center, sino que también Chile, en cierta manera, ha sido un socio confiable para empresas como la nuestra de poder desarrollar nuestros proyectos en este lugar. Nosotros tenemos un data center aquí hace 10 años. Es el único data center de Google en el hemisferio sur del mundo.
Abajo del Ecuador no hay otro funcionando en el mundo, está solamente aquí, se está construyendo un segundo en Uruguay, todavía no está listo, y ha sido de público conocimiento que nosotros quisiéramos tener un segundo data center funcionando en Chile y que por distintas otras razones no ha podido avanzar de la mejor manera. Y adicionalmente tenemos dos cables submarinos, uno de ellos, el que está nombrando Andrés, que es el cable de Humboldt, donde somos dueños de una empresa que se crea a raíz para poder administrar la capacidad de fibra de este cable que se llama Humboldt Connect, donde somos dueños en un 50% el Estado de Chile y 50% Google. En este caso, Google nunca había hecho en la historia de que es una historia relativamente corta de vida, nunca habíamos tenido un cable submarino en un joint venture con un Estado, con un gobierno. Por lo tanto, no hay nadie de Google aquí, convencer a los gringos en este proceso no fue fácil. Convencerlos desde acá, de decirle, bueno, creamos en este Estado, creamos en este gobierno, confíen en ellos, pues esto fue un proceso largo de negociaciones, y hoy día ese proceso ya finalizó en mayo de este año, y por lo tanto podemos decir que efectivamente hay un interés por parte de la empresa de poder seguir invirtiendo de buena manera en que Chile se convierta en este hub digital. ¿Cuáles son las externalidades positivas de que Chile sea un hub digital? En el fondo, si nosotros miramos la posibilidad de crecer desde un punto de vista de la economía digital, que es algo que a todos nosotros nos gusta y nos sentimos orgullosos, mírenlo en países vecinos, en Perú o en Argentina. La capacidad de desarrollar empresas digitales, la capacidad de latencia que hay en esos países, nos damos cuenta solamente cuando estamos aquí. La posibilidad de que hoy día todos nuestros pagos, un gran porcentaje, sean digitales y que hayan empresas fintech que se desarrollen de esa manera, es porque efectivamente hay una capacidad de latencia que solamente la entregan la cantidad de data centers que tenemos en Chile, en el fondo. El hecho de que estén todos en Santiago me parece que es algo yo como ciudadano, quizás no soy el principal fan de ese proceso y me parece muy bien que se pueda extender este desarrollo a regiones. Obviamente que hay algunos elementos que lamentablemente incentivan a que los data centers estén cercanos unos de otros, y esa es la razón principalmente porque se han desarrollado en torno a Santiago. No es excluyente a que se puedan desarrollar en regiones, pero obviamente tienen que haber incentivos y en la medida que se empiecen a desarrollar algunos en regiones, eso va a ser un proceso de suma y sigue automáticamente. ¿Por qué tienen que estar cerca unos de otros? Efectivamente, si es que hay algún corte, si es que hay algún apagón, en el fondo la capacidad de poder apoyarse geográficamente en otro data center que esté muy cercano es necesaria. Y por lo tanto, en la medida que se pueda ir desarrollando, que uno ya pueda desarrollarse fuera de Santiago, sea en Antofagasta, sea en Concepción, sea en alguna otra ciudad, eso va a ser incentivos para que el resto de las empresas y el resto de los data centers también lo hagan. En la medida que vayan confiando y obviamente que se puedan hacer check a cada uno de los factores que cada uno ya nombró aquí que eran necesarios para poder desarrollarse tanto en Chile como en regiones. Buenísimo. Adelante, Ignacio. Mira, hay hay un tema que es muy relevante. Cuando uno piensa en si nuestro país tiene que ser un hub digital, tiene que preguntarse por qué y para qué. El mejor ejemplo, y que nosotros siempre citamos, y que lo trabajamos de manera creativa, de manera similar, tiene que ver con la astronomía en Chile. Piensen ustedes que el 70% de la infraestructura mundial está en nuestro país, de astronomía. Si usted mira la cantidad de astrónomos por cada 100.000 habitantes, tenemos más que Alemania, un país del primer mundo, de primer orden. Cuando usted ve dónde se está construyendo el instrumento más sofisticado de la historia de la humanidad y que probablemente nos permita encontrar vida más allá del planeta, el Extreme Large Telescope, está en Chile. Cuando usted ve la capacidad de producción científica de nuestros astrónomos, es de la más alta a nivel mundial. 297 astrónomos tenemos. Una de las cosas fundamentales que permitió este desarrollo no solamente tuvo que ver con la localización de la infraestructura, tuvo que ver con el 10% de observación garantizada para nuestros astrónomos, como parte de la negociación que hizo el Estado de Chile con mirada de Estado. Entonces, esto es muy valioso porque cuando nosotros pensamos en hacer un campus de inteligencia artificial en la región de Antofagasta, lo que estamos pensando es en quién va a computar toda la información que necesita la astronomía de acá al futuro, de la minería de acá al futuro. El Instituto de Transferencia Limpia, el ITL, transferencia,
el Instituto de Tecnologías Limpias, perdón, va a estar en Antofagasta. El Instituto de Salares del Litio va a estar en Antofagasta. El próximo centro aeroespacial de la FACH va a estar en Antofagasta. El gobernador tiene una opción por hacer un desarrollo tecnológico en la región y eso va a necesitar capacidad de cómputo e infraestructura. Entonces, si nosotros somos capaces de hacer lo que hicimos con la astronomía, con la inteligencia artificial, vamos a ser un país de vanguardia. Y eso es muy importante, porque ser un país de vanguardia necesita combinar todos los factores que estamos hablando. Necesitamos tener a la Universidad Católica del Norte arriba con todos sus investigadores. ¿Dónde se va a entrenar el modelo de lenguaje LATAM GPT que estamos construyendo como país? Lo tenemos que entrenar en infraestructura propia, soberanía de datos y soberanía de infraestructura. ¿Dónde se va a desarrollar la capacidad de nuestros investigadores de poder comprender lo que viene? Bueno, en infraestructura propia. Entonces, si tú ves en perspectiva todo lo que tenemos, es muy impactante, porque lo tenemos acá, además de tener la energía renovable y una matriz al 2030 que va a tener el 80% de la matriz energética dependiendo de energía renovable. Entonces, son todos esos factores que uno dice, bueno, si la astronomía nos permitió esto, y la astronomía ahora está dando el salto de desarrollo industrial tecnológico. Déjeme darle un ejemplo, por favor. El centro CATA, que está financiado por el Estado de Chile, juntaba 60 astrónomos. Es un centro basal de la NIT. Y la NIT le cambió una base del instrumento, que era que tenían que facturar. Un astrónomo que se dedica a hacer sensores para la astronomía, no le, tú le dices que tiene que facturar, ¿facturar a dónde? Pero bueno, ¿sabes lo que pasó? Los movilizó a poder entender a qué otra industria le servían los sensores. Y hoy día AgroSuper tiene los sensores de la astronomía en sus líneas de producción para poder detectar qué grano viene mal y qué grano viene bien. Tan sencillo como eso. Entonces, eso, entre otras cosas, hay porque hubo un Estado presente que financia con 10.000 millones de pesos los centros basales por 10 años, porque hay una industria que es capaz de hacer tracción y porque hay incentivos para combinar, ¿no es verdad?, la salida de mi conocimiento que financia el Estado de Chile hacia el mercado que lo requiere, en un espacio de diálogo, de certeza jurídica y de una conversación, yo diría, profunda del convencimiento del país que queremos. Entonces, esos ejemplos, a mí en lo personal, más allá de que represento al Ministerio de Ciencia, me tiene completamente convencido que es el camino que podemos seguir y que la astronomía es nuestro espejo. Buenísimo, ¿no? Súper interesante la analogía y también es bueno, o sea, de repente algo que ya está ocurriendo en una industria, poder adaptarlo a otra, también es una ruta a seguir, uno dice, bueno, es posible. De hecho, muchas de esas cifras no la conocía y me parece súper como impresionante de alguna manera. Yo creo que la idea ahora es abrir un poco preguntas al público. Vamos a dar una o dos preguntas para poder ir cerrando, así que eh, adelante. Creo que te puedo dar yo. Ya. Quizás nombre. Hola, mi nombre es Eugenia Boitis, soy exalumno de Planificación Urbana aquí de esta facultad y quería preguntar un tema que no se abordó mucho, pero el tema de la permisología en el marco del sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿cuánto tiempo toma todo el proceso de permisología de un data center y cómo influye eso en la decisión final de una empresa de inteligencia artificial o de data centers en invertir en Chile o no? Porque, por ejemplo, está viendo una noticia aquí que OpenAI acaba de invertir 25.000 millones de dólares en Argentina y en este caso eligió Argentina en vez de Chile. Entonces, ¿cómo se aborda este problema y si la política de data centers de Chile pondera esta variable? Eso.
Hola, buenos días, Cristina Huidobro, el Fondo de Agua Santiago Maipo. Quizás más para Cristóbal, pero que tiene que ver con entendiendo que hay una transición, y creo que lo comentaste tú también, Andrés, de que los data centers van a empezar a usar energía más que agua para enfriar. ¿Hay como un plan o una idea de reconvertir los existentes a esa tecnología o los que están usando agua van a seguir usando? Porque creo que eso tiene como harta implicancias también en los territorios y en el uso intensivo del agua, sobre todo en la región de Santiago, que es la que me comprometo hoy día. Hola, Nathan Humanante. Mi pregunta un poco también sigue a lo que fue la última pregunta. Quería saber también si de repente los que puedan responder, cuáles son los desafíos ambientales que ven actualmente también en el Plan Nacional de Data Centers. Yo creo que ahí estamos. Sí. Después, yo creo que hagamos esta ronda de tres, porque si no. ¿Alguien quiere partir? ¿Alguien quiere Voy a partir? hablar de la primera pregunta, quizás. Sí, tómese la libertad de elegir Sí. responder las tres de alguna manera, pero, Ya, ya. pero no todos tienen que Sí, no. responder las tres, pueden elegir No, pues alguna. sí que me cuesta acordarme todo, pero respecto de lo primero, nosotros hicimos y lanzamos en conjunto en la moneda la guía de permisos críticos, que fue un ejercicio bien, yo te diría, modesto, pero finalmente agrupamos todos los permisos que necesitaba un data center para poder hacerlo más fácil, para saber dónde tenían que ir, que muchas veces las empresas no tienen por qué saberlo o contratan consultorías u otras. Pero bueno, la guía de permisos críticos en inglés y en español era una forma de decir, entendemos que acá hay un problema, de hecho nuestro gobierno ha mandado, digamos, al Parlamento una ley de permisos críticos para poder transversalmente, porque esto es un acuerdo, no es de nuestro sector, es un acuerdo que hay que agilizar los procesos, respetando, por supuesto, el medio ambiente, la sostenibilidad, eso es de perogrullo, digamos. Eh, pero la guía de permisos críticos es fundamental. Tengo una aproximación de cuánto debiese tomarse los permisos completo, pero en breve te doy la cifra exacta. Pero otra cosa muy importante es que a fin de este año vamos a lanzar los nuevos criterios de evaluación ambiental para los data centers, que esto es muy importante. En diciembre van a salir esos criterios que básicamente los trabajamos con el servicio de evaluación ambiental, con las empresas, con un par de consultoras, con el Estado de Chile, con Bienes Nacional, etcétera, para poder generar nuevos criterios de evaluación ambiental que nos guíen, ¿no es verdad?, de cuál es el desafío del establecimiento de un data center y le dé certezas a todos los sectores. Porque hoy día, cuando un alcalde tiene una posición de la comunidad por un establecimiento, muchas veces no tiene una guía de referencia de cuánta agua ocupa, si efectivamente tiene energía renovable por sobre el 90%. ¿Cuántas personas en Quilicura saben lo que Cristóbal plantea? Probablemente el desafío más grande es cómo comunicar, pero también que eso tenga, digamos, carne en el territorio, que sea efectivamente lo que yo digo que es. Entonces, yo creo que ese es un desafío muy grande. Nosotros vamos en diciembre a lanzar estos criterios de evaluación ambiental. Esperamos muy pronto anunciar el acuerdo de producción limpia, que nos colaboren junto con esta guía de permisos críticos a generar un ordenamiento territorial a propósito de lo que tú planteas. Voy a tratar de tomar los tres puntos, que es permisología, cambio de tecnología y desafíos ambientales del Plan Nacional de Data Center en uno. En temas de permisología, les puedo contar un poco lo que nuestra situación que tenemos en Cerrillo. Nosotros comenzamos a desarrollar el proyecto de Data Center en Cerrillo el año 2019. Estamos a 2025 y no hemos puesto una piedra todavía. Y si la ponemos mañana esa piedra, va a estar listo el 2029. Entonces sería en 10 años. Eso en el mejor de los casos, poniendo mañana la piedra.
Ese proyecto se judicializó el año 2021, tuvo un retraso muy importante en los tribunales ambientales, donde nosotros ya teníamos un permiso ambiental otorgado, digamos, y decidimos desistir de ese permiso ambiental y dijimos, ok, y aquí voy un poco con la segunda pregunta, esa tecnología que nosotros presentamos para Cerrillo era por enfriamiento por agua. Lo que decían las comunidades locales, que nosotros generábamos un impacto en el acuífero de la zona de Cerrillo, y por lo tanto nosotros dijimos, ok, atendemos este asunto y nosotros cambiamos nuestra tecnología a enfriamiento por aire, con un mayor uso de energía, pero muchísimo menor uso de recurso hídrico, y para presentar un nuevo proyecto, que en el fondo nosotros ya lo presentamos a la municipalidad, un anteproyecto que lo presentamos en febrero de este año, con todo este cambio de tecnología, cambiaron un poco muy, 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 forma muy pequeña, cambió un poco el edificio, muy chico. em, pero sí, hemos tenido un retraso, no solamente porque el problema el de desistir del permiso ambiental significó que todos los permisos eléctricos y permisos de agua tuvieron que moverse en el tiempo y tuvimos que presentar un anteproyecto. O sea, no está hoy día, y yo creo que la guía de permisos críticos va a ser una solución a esta situación que hemos vivido, porque en el fondo nosotros, si bien desistimos del permiso ambiental, nunca desistimos del resto de los permisos que ya estaban otorgados, pero eso tiene una fecha de caducación. Entonces tú tienes que hacerlos mover en el tiempo porque los pediste el 2019 y tienes que pedir que se entreguen de nuevamente. Las direcciones de obras municipales tienen una cantidad de arquitectos muy baja, la de Cerrillo tiene dos, no son expertos en data center, por lo tanto, nosotros en esa manera también ayudamos un poquito a la dirección de obra, y eso también pasa en varias otras comunas más bien periféricas de la ciudad que tienen, independiente del tamaño de la comuna, de los ingresos de la comuna, las direcciones de obras son, bueno, qué mejor que ustedes lo saben, probablemente la mayoría son arquitectos y tienen que trabajar con las direcciones de obra, pero están muy demandadas en Chile. De hecho, nosotros lanzamos hace poquito, junto al CENIA, un asistente de inteligencia artificial para los proyectos de construcción en las distintas direcciones de obras municipales, pero el asistente de inteligencia artificial es para la dirección de obras y para los solicitantes, para que el solicitante, aunque también comete muchos errores y lleva permisos que le faltan, información faltante, etcétera, también sepa y podamos reducir los tiempos de ese proceso. Entonces, con respecto a la permisología, nosotros creemos que el proyecto que se aprobó del Ministerio de Economía va en la dirección correcta, la guía de permisos críticos va en la dirección correcta. En Chile hay un problema de permisología estructural de hace mucho tiempo, y por lo tanto yo creo que eso es algo que tenemos que solucionar. Con respecto al cambio de tecnología, eso ya está establecido a nivel mundial de que Google sus nuevos data centers los va a hacer con enfriamiento por aire, por lo tanto va a dejar de ocupar recursos hídricos para eso. No está definido, pero sí está en evaluación la posibilidad de que los data centers que ya están funcionando puedan cambiar de tecnología también a aire. Eso significa también, en muchos casos, tener que pedir un nuevo permiso ambiental y cambiar toda la tecnología de construcción, etcétera, sin que afecte la actual operación del data center. En muchos casos es casi que construir un data center paralelo donde ya hay uno. Entonces un desafío importante el cambio de tecnología, porque la capacidad hoy día es necesaria, y por lo tanto no podemos dejar de funcionar con esos data centers. También comentarles como una anécdota, nosotros en Cerrillo nos dimos cuenta cuando ya teníamos el sitio, habíamos desarrollado todos los permisos, etcétera, que había un plano regulador que se estaba discutiendo en la comuna de Cerrillo, que de un minuto a otro estableció que había una calle en la mitad de nuestro terreno. Nosotros dijimos, pero ¿cómo es esto? ¿En qué minuto? Nosotros seguimos, obviamente, el plano regulador al detalle, cada uno de los pasos, nos íbamos informando, pero nosotros supimos en una etapa que la tenemos ciega, que se estableció que si se aprobaba ese plano regulador, por lo tanto, iba a haber una calle ahí que atravesaba la mitad del sitio. No había ninguna justificación de política pública de transporte que justificara una calle que fuese en la mitad. Nunca entendimos quién propuso esta calle. Fue en el proceso de participación ciudadana, pero no está establecido quién ni qué grupo, pero había una calle en la mitad. Nos llamó la atención muchísimo. Nosotros tampoco quisimos hacer un alarde mayor ni comunicacional sobre este tema. Lo solucionamos. En el fondo congelamos nuestros derechos ingresando un anteproyecto ante la municipalidad, y por eso en el fondo tuvimos que ingresar el anteproyecto antes que ingresar la DIA. Esa fue la única razón por la cual quisimos congelar nuestro derecho, suponiendo de que el plano regulador se iba a aprobar. El plano regulador todavía no se aprueba, pero en el fondo tuvimos ese proceso en la mitad, vinculando un poquito con el tema de permisología. Y por último, los desafíos ambientales del Plan Nacional de Data Centers. Sí, pues, o sea, efectivamente los data centers tienen un impacto ambiental.
Hoy día, de hecho, hay una recomendación del Consejo de Ministros para la sustentabilidad. La principal razón por la cual un data center tiene que pedir una guía es por el almacenamiento de combustible. En el caso de que llegasen a haber un corte de energía, en el fondo tenemos que hacer andar los generadores y eso, en el fondo, es muy alto el almacenamiento de combustible y eso obviamente tiene un impacto ambiental. Eso hoy día está en Contraloría para ver la posibilidad de rebajar ese requisito y en algunos casos, en muy pocos casos, requeriría que un proyecto de data center no requisiese una DIA para poder construirse. Para nosotros las DIA igual generan un instrumento de certeza jurídica. Las DIA establecen un proceso de participación ciudadana que nosotros creemos que es positivo. Nosotros el día de mañana en Cerrillos, cuando queramos construir, vamos a tener muchos problemas ciudadanos probablemente porque ya hay un grupo que es muy contrario y que ha hecho mucho ruido al respecto, con mucha desinformación en el proceso. Yo he visto videos, etcétera, de una persona que abre sus llaves cerca del data center en Quilicura y dice que no le sale agua. No hay ninguna posibilidad que eso pudiese ocurrir por una razón del data center, pero en el fondo nosotros tampoco podemos salir a rebatirlo desde el punto de vista público porque entrar en una discusión que es un poco estéril en ese sentido. Em, pero sí, pero en el fondo para nosotros las días son importantes porque nos genera un espacio de participación con la comunidad. No solamente de eso, también genera un espacio de participación con la municipalidad, etcétera, que se requiere. Por lo tanto, en el sentido de que nosotros no tuviésemos ese mecanismo, nos gustaría que también que los municipios, por ejemplo, pudiesen generar esas instancias de participación entre las empresas y las comunidades que para nosotros creemos que es importante. Entender cuáles son los requisitos, entender qué es lo que requieren, entender desde dónde ven el impacto. Nosotros de repente hay veces que no vemos el impacto en términos, por ejemplo, instalamos un sitio donde había gente que pasaba en las mañanas, o donde había gente que tenía relaciones sociales con otras personas, en torno y si nosotros estamos coartando esa situación, queremos entenderlo, queremos ver cómo lo podemos mitigar. Y por eso los procesos de participación ciudadana son importantes, porque yo no estoy constantemente sentado en Cerrillo entendiendo las comunidades, las preocupaciones de la comunidad, a pesar de que nosotros lo hacemos en las instancias que corresponden y yo personalmente me reúno con distintas comunidades y con la municipalidad en el tiempo, pero establecer un proceso que esté en la ley, para nosotros es un proceso que es positivo. Voy a tratar de también englobar las tres preguntas y hacer algunas reflexiones aquí de lo que han comentado. Lo que describió Cristóbal es súper bueno porque es una experiencia real de cómo tú propones un proyecto y finalmente a los obstáculos que se puede enfrentar producto de que no hubo una planificación previa. Y aquí quiero volver un poco al mantra de la planificación territorial, porque la planificación territorial lo que hace es ordenar. Es como una especie de plan regulador que te dice aquí sí, aquí no. Y en el fondo, detrás de ese aquí sí y aquí no, hay motivos, hay argumentos. Aquí sí, porque en el fondo no hay nada, no hay nada sensible y por el contrario, debería haber características que incluso fomenten que tú puedas construir ahí tu infraestructura, tu proyecto en términos generales. Y también aquí no. ¿Por qué? Porque esta es un área sensible, esta es un área que en verdad tiene otro uso por distintos motivos y en el fondo aquí no. ¿A qué voy? Esta reflexión es bastante obvia, pero no siempre uno la tiene presente. Tú cuando quieres hacer un proyecto, si tú tienes reglas, tú te adecuas a las reglas. Y en el fondo, el producto de eso, la solución que va a salir a partir de eso, es una solución que ya va a estar preestablecida dentro de un rango que te fijan las reglas. Pero si tú no tienes reglas, tú sales a buscar tu propia solución. Y eso es una posición, creo yo, bastante legítima, porque en el fondo no estoy haciendo nada no hay nada que me lo prohíba, y yo salgo a buscar una solución. Y esa solución va a ser muy distinta a la otra. La solución bajo las reglas a la solución sin las reglas. Incluso la solución sin las reglas va a depender mucho de quién la haga. Porque si una empresa, la empresa uno que tiene ciertas economías de escala, ciertas características, que busca ciertos objetivos, va a llegar a una solución que puede ser muy distinta a otra empresa que tiene otros objetivos, otro presupuesto, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es la importancia de tener una buena planificación territorial. Uno por los permisos. Qué bueno que levantaron la pregunta, porque en el fondo la planificación territorial debería ir de la mano con los temas de los permisos.
En general, cuando tú haces un proyecto, hacer un proyecto es algo bastante complejo, es como armar un puzzle. Es un puzzle que tiene muchas piezas de distinta índole, tecnología, presupuesto, ubicación, objetivo, etcétera, etcétera. Y la pieza más temida de ese puzzle para un desarrollador es siempre el tema de permiso. Y uno se pregunta, pero ¿por qué? ¿Por qué puede ser tan crítica, tan distante? Es porque los permisos muchas veces suelen estar, se perciben como algo completamente inalcanzable, como algo que está fuera de mi control. Y la explicación detrás de eso no siempre ocurre, pero algunas veces ocurre. ¿Y cuándo ocurre? Ocurre cuando tú no tienes buena certeza de cuáles son los criterios que efectivamente te van a aplicar para que finalmente el regulador te diga sí o te diga no. Entonces, cuando tú no tienes esas reglas claras, tú entras en un campo de la incerteza. Y ante la incerteza, muchas veces, en lugar de entrar a lo desconocido, tú simplemente te retiras y dices, prefiero no entrar a lo desconocido. Los que son más propensos al riesgo van a decir, vamos para adelante y ahí vemos cómo avanzamos, pero eso no siempre ocurre. El ejemplo aquí que puso Cristóbal, habló de un proyecto que en el fondo lo montaron, tuvo algunos problemas, se desistieron, avanzaron, se desistieron. Piensen un poco en la incerteza que hay detrás de eso. Y esa incerteza tiene un montón de efectos nocivos. Tiene efectos nocivos uno para el país, porque en el fondo se va sabiendo esto, y otras empresas que eventualmente quisieran venir a montar un proyecto dicen, oye, pero esta empresa ha tenido bastantes problemas. ¿Qué tal si evaluamos el país del lado, el país vecino? Tiene problemas para la propia empresa porque obviamente esto ha tenido, eh, imagínense lo que es un proyecto, que tengan que desistir de los permisos, tengan que montar una nueva solución, etcétera, tiene todo un impacto negativo en términos de tiempo, de presupuesto, de objetivos, etcétera. Y tiene también un impacto en la comunidad local esto, un impacto negativo. Y me quiero también detener en el tema de la comunidad local, porque en el fondo la comunidad local también está ahí a la espera de ver qué es lo que pasa aquí. ¿Se va a hacer o no se va a hacer esto? ¿Qué consecuencias va a tener? Y vives en un permanente vilo. Entonces, toda esa incerteza es nociva para todas las partes. Y esa incerteza hay que tratar de reducirla al máximo posible. ¿Y cómo se reduce? Se reduce a través de reglas bien conocidas, bien establecidas. Em, Hay casos, por ejemplo, de nuevo voy a volver a los cables submarinos. Em, los cables submarinos son cables literalmente que cruzan al fondo del mar. Están posados en el fondo del mar. No es invasivo, nunca una infraestructura, un proyecto es 100% inocuo. Siempre tiene algún grado de impacto sobre el medio ambiente, pero tú lo tratas de reducir como de lugar. Los australianos hace algún tiempo pensaron en desarrollar corredores exclusivos para cables submarinos. ¿Y qué se tradujo eso? En que en el fondo delimitaron una zona donde dijeron aquí solamente se pueden construir cables submarinos y no se puede hacer nada más. Por ejemplo, no se puede fondear barco. Las anclas, cuando los barcos botan ancla, es una de las principales agresiones externas por la que los cables se cortan. La pesca también, la pesca de arrastre, por ejemplo, que en general es ilegal, también corta los cables. Entonces, en el fondo, ¿cuál fue la moraleja de eso? Crear zonas exclusivas para que tú despliegues esa infraestructura. Y ese ejemplo de Australia, que es un ejemplo muy específico de una de infraestructura bien específica que son los cables submarinos, se empezó a replicar en varios países, no en tantos, pero se ha ido replicando como un caso de éxito. Los data centers también existen en algunos países hay países que en el fondo crean distritos de data center y en el fondo despliegan toda un área extensa, donde dicen aquí usted puede construir data center. Ahí hay planificación territorial. ¿Y qué implica eso? Implica que esa es una zona que ya está, entre comillas, despejada, donde no hay riesgos ambientales y donde la propia industria, por ejemplo, las líneas eléctricas, los cables de fibra óptica, todo lo que son empresas que proveen servicios a este tipo de infraestructura, empiezan a montarse, empiezan a llegar al sector de manera natural. Eso es un poco lo que yo les decía de que tú tienes que botar un dominó para que el resto del dominó caiga.
Entonces, de nuevo, llega siempre a la misma conclusión que la planificación territorial, y por cierto, eso también ayuda a la comunidad local, porque en el fondo la comunidad local sabe, ya fue acordado de antemano, al momento que el regulador, el policymaker, los que hacen las políticas públicas, designan áreas específicas donde en el fondo ya tú tiene que haber habido un acercamiento con la comunidad local, ¿ya? Y en el fondo la comunidad local ya sabe que ese es un lugar donde se puede implementar cierto tipo de infraestructura y eventualmente pueden tener algún tipo de beneficio con respecto a eso, ¿ya? Entonces, insisto, quiero hacer harto énfasis en el mensaje de lo importante que es la planificación territorial. Preguntaban, por ejemplo, por el tema de los estudios ambientales. Un estudio ambiental, al menos como está la legislación chilena, eh, tú cuando haces un proyecto lo tienes que someter a una evaluación ambiental, ¿ya? Y si tú tienes que llegar a hacer un estudio, que es la máxima categoría, por así decirlo, eso te puede llevar fácil 2 años. 2 años y un par de millones de dólares. ¿En qué se traduce eso? En que una empresa, un proyecto, en general, siempre trata de evitar un estudio ambiental. Hay veces que es inevitable, pero tú en general lo tratas de evitar. ¿Por qué? Porque tiene un costo muy alto, monetario, pero a veces más que el monetario, es el tiempo. Tú ya sabes que vas a tener esto detenido al menos un par de años. Entonces ahí surge la pregunta legítima, bueno, ¿qué hacemos ante eso? ¿Por qué tiene que estar permanentemente enfrentándose el tema ambiental con el desarrollo de infraestructura? Siempre hay que estar evaluando, pero suena, creo yo, más eficiente hacer unas especies de evaluaciones previas, que en el fondo, si bien tú puedes tener la opción de decir, mira, quiero montar aquí mi proyecto, y eso gatilla una evaluación específica, yo creo que puede ser mucho más eficiente que tú diseñes un lugar, dispongas de un lugar que en el fondo ya tiene esos permisos, entre comillas, preaprobados. Y eso genera un círculo virtuoso para todos porque es como un win-win, es un ganar-ganar. No van a haber comunidades locales que se opongan, porque en el fondo eso ya está acordado. No va, a haber- se va a reducir sustancialmente la incertidumbre de obtener permiso. Incluso se puede reducir los costos de implementar el proyecto, lo cual a su vez se traduce en darte más y mejores soluciones, ¿ya? Entonces, es bastante importante, creo yo. Ricardo, ¿te puedo pasar este por ahí? Quizá ahí. Sí, la planificación territorial es súper ¿Aló? importante, sobre todo cuando tú quieres promover una industria específica. Darle reglas claras, que al final las reglas claras funcionan para todos. Las reglas claras poco conservan la amistad. Son reglas claras para la industria, son reglas claras para la comunidad local, son reglas claras para el gobierno. Y eso reduce sustancialmente la incertidumbre para todos. ¿Aló? ¿Se escucha? Ah, ya, dale, dale, dale. No quería dejar de, perdóname, pero las resumimos en 3 etapas. La evaluación preliminar, la acción recomendada es un análisis de suelo, energía, conectividad, tiempo estimado de 2 a 3 meses. La solicitud de permiso base, la DIA, la Dirección de Impacto Ambiental, uso de suelo, prospección arqueológica puede tardar promedio, siempre es variable, de 6 a 18 meses. Y los permisos de construcción, permisos DOM, con mayor o menor problema, aquí se ha planteado uno, hay unos casos que va con mayor éxito, la conexión eléctrica y sanitaria de 6 a 12 meses. Eso es un promedio de lo que tardarían en general los permisos, perdón, en el fondo yo les hablo de entre 2 a 18 meses con los permisos para luego iniciar la construcción. Pero por supuesto, eh, puede ocurrir lo que ocurrió en Cerrillos, pero puede ocurrir lo que ocurrió en otras comunas, que va de una manera más expedita, que la combinación entre las instituciones y las organizaciones va más porque se han generado condiciones, y eso es lo que busca el plan, en definitiva, es que eso no ocurra y lo que venga a continuación sea un espacio virtuoso que genere todas las condiciones.
Buenísimo, muchas gracias ahí por las respuestas. Vamos a dar pie para unas últimas preguntas, pero con respuestas cortitas, sí, quizás cada uno un minuto. No, no, para ir cerrando un poco y también dar algo de espacio para el café, que me imagino que también ahí puede surgir alguna conversación interesante. Eso, así que vamos a dejar dos preguntas, un minuto, y después vamos a dar un espacio para unas palabras de cierre. Ya, vamos a recoger las dos que estaban pendientes de la ronda anterior más una. Y cerramos. Hola, buenos días. Mi nombre es María Jesús Hernández. Yo estoy especializada en desarrollo de proyectos y me ha tocado desarrollar varios data centers en Chile. Y lo que me gustaría saber es cómo bajan, digamos, todo en el trabajo del Plan Nacional de Data Centers, digamos, en específico y en relación con la permisología y la energía, que son los temas que yo creo que hoy día son el cuello de botella, cómo lo bajan, digamos, a la discrecionalidad de cada municipio, por ejemplo, para efectos de otorgar cada permiso, porque es un criterio que cambia de, digamos, Arica a Punta Arenas, y sería bueno ver o hilar más fino en cómo hacemos que los funcionarios, digamos, públicos puedan tener un criterio más o menos homogéneo a la hora ya de revisar esta guía que van a tener frente o los permisos, porque parece que varía, digamos, en cada municipio. Y respecto a la energía, no sé, por ejemplo, ¿qué tan estrecho es el trabajo que ustedes hacen con el Ministerio de Energía? Nosotros, asesorando al cliente, hemos propuesto, digamos, soluciones de conexión y creemos que podría haber, digamos, políticas públicas para darle... por ejemplo, los grandes consumidores o actores de energía, como son en este caso los data centers o cualquier otra, digamos, industria que requiera mucha energía, si se puede, digamos, hacer, o si se puede, digamos, ya en el fondo hilar fino a revisar, digamos, la ley y ver soluciones como prácticas reales de cómo puede un privado ir a buscar, digamos, conexión eléctrica sin tener que pasar por el artículo 102, por ejemplo, o digamos, las posibilidades que existen hoy día. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Mi nombre es Lorena Tapia, soy socia de GPS Property y estoy dedicada a proveer terrenos para el desarrollo de data center. He trabajado con varias empresas y en la región metropolitana, por eso más pensando en la planificación urbana, en la región metropolitana el uso de suelo que requieren los data centers es el uso molesto. Y el uso molesto está en las zonas que enfrentan principalmente las vialidades estructurantes y siempre se pensaron esos terrenos para el tema logístico, ¿ya? Porque están cerca de las comunidades que requieren de la población, viven cerca de los buses de transporte, hacen tramos más cortos. Y obviamente los data centers no tuvieron otra opción en la región metropolitana que instalarse en los sectores que permiten que en el fondo ya eso está normado, o sea, los usos molestos están definidos, están principalmente en el sector de Quilicura, Lampa, Colina, Pudahuel y en el sector sur, Cerrillo, San Bernardo, Puente Alto. Después lo cruza uno con la variable energética y de fibra óptima y va definiendo las ubicaciones. Y en la región metropolitana, los terrenos disponibles que quedan con esas condiciones, y lo digo por un estudio que nosotros realizamos, no son más de 300, 400 hectáreas, ¿ya? Que además están esos terrenos como luchando también los centros logísticos que también por un tema normativo, por la cantidad de camiones que manejan por hora, están calificados como molestos. Entonces finalmente los logísticos no pueden comprar terrenos porque a los precios en que puede pagar un data center, que eso también hay una burbuja que, para los propietarios de los terrenos, y los logísticos están quedando más aislados, es decir, está más lejos de las vialidades estructurantes porque esos terrenos ya los tomaron principalmente los data centers. Entonces, creo y a su vez, hay en varias comunas están haciendo modificaciones en los planes reguladores y le están poniendo trabas para el desarrollo de data centers. Entonces, no conversa, por eso yo te escucho y yo digo, eso me encantaría que lo escucharan las municipalidades cuando están haciendo las modificaciones en los planes reguladores, porque no conversa
esas modificaciones, por ejemplo, en Pudahuel, que prohibieron la infraestructura energética y Enea tuvo que hacer un trabajo fuerte para levantar esa restricción. O sea, lo prohibieron en el plan regulador comunal. Entonces, me encantaría, no sé cuál es la participación que tienen las municipalidades en esta planificación estratégica que yo lo veo a nivel como, no en el árbol, metido en el árbol, sino que mirando el bosque desde arriba. Y eso me preocupa un poco. Y lo otro es una pregunta más relacionada con el estudio de los criterios para definir estos 33 centros, si es por una capacidad instalada desde un X número o una cantidad de metros cuadrados construidos para entender de dónde sale ese número de esa cantidad de data centers. Muchas Perfecto. gracias y muchas gracias por la presentación. Hola, Tomás, acá soy abogado y trabajo en el área ambiental y acompañando a clientes que desarrollan data centers en la tramitación de permiso y su evaluación ambiental. Y mi pregunta, en verdad, está muy relacionada con lo que preguntabas tú y en particular, quizás para Ignacio, em, preguntarle sobre la relación o el vínculo entre el Ministerio de Ciencia al elaborar el plan y el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Salud, porque respecto del uso de suelo, hay distintos criterios que, en primer lugar, la dirección o la División de Desarrollo Urbano había definido en su minuto que los data centers eran considerados infraestructura energética y por lo tanto donde está admitida la infraestructura energética podían desarrollarse, pero luego en otra DDU de 2024 se establece o la posibilidad de homologar, ¿cierto?, con actividades productivas y en ese caso son industrial molesto por el almacenamiento de combustible. Y luego de esa DDU en 2024 o fines de 2023, la Seremi de Salud, en el caso, por ejemplo, de la región metropolitana, en la evaluación ambiental de los proyectos de data centers, comienza a exigir la calificación técnica industrial, que es la que define que son molestos y que en teoría para la infraestructura energética no lo era. Entonces, con eso, al exigir la Seremi de Salud, se vuelve a limitar en definitiva los terrenos para los data centers cuando el criterio no queda claro entre si es infraestructura energética o en realidad infraestructura, actividad productiva por tener procesos de transformación. Creo que esa es la definición que da la DDU. Entonces ahí no sé, como en relación con la planificación territorial y con el uso del suelo para data centers, si ahí se ha buscado, más que ir con las direcciones de obra, quizás es más fácil con la Seremi de Salud y el Ministerio de Salud, ahí la Subsecretaría de Salud Pública. No sé si ese trabajo lo han estado desarrollando. Gracias. Bueno, ya voy a contar porque se va volviendo la idea. Pero lo primero, María Jesús, que tú comentabas es, em, a ver, ese es un tremendo desafío, porque acá lo que tenemos que hablar es la estructura política que tiene nuestro país. La estructura política que tiene nuestro país es que los municipios son entidades autónomas sobre las cuales existen ciertas reglas que tienen que cumplir, pero también otros, como los plan regulador, que se dotan a sí mismos. Es decir, hay un espacio de autonomía que va variando y las comunidades van participando, así como sus planes de desarrollo comunal, que los van actualizando, que varían sus énfasis, así como los planes de salud que son aprobados por los consejos municipales y que deben desarrollar según las particularidades del territorio. Entonces, allí hay un valor en esa autonomía respecto de la pertinencia territorial, en primer término. En segundo término, cuando yo hablé de los nuevos criterios de evaluación ambiental, ese es nuestro mayor desafío. Nosotros nos tenemos que reunir con la Asociación Chilena de Municipalidades para poder compartir estos criterios y el próximo año lo vamos a dejar establecido, sea gobierno quien sea, vamos a proponer que exista, así como lo hacen en todas las regiones del país, los seminarios de la Asociación Chilena de Municipalidades, en donde esto tenga un espacio para poder aunar criterios, respetando la autonomía de cada territorio. Lo segundo, respecto a la energía, nosotros nos juntamos cada 3 semanas por lo menos con el coordinador eléctrico. Él está dentro del plan, el Ministerio de Energía está dentro del plan, el Ministerio de Transporte está en el plan, el Ministerio de Economía, lo dije, Energía, y el Ministerio de Ciencia y Bienes Nacionales. ¿Por qué? Porque este proyecto de data center está dentro
del Comité de Ministros para acelerar la inversión. Entonces es fundamental. Y allí cuando nosotros hablamos de Antofagasta, y una de las preguntas que por supuesto no hace la empresa, bueno, ¿y cuál es la subestación eléctrica que usted tiene cercana para que sea viable? Ahí el coordinador eléctrico está con nosotros para entregar el mejor cruce posible para que todo esto sea un círculo virtuoso. Entonces, a propósito de tu pregunta, lo mismo. Digamos, acá el desafío mayor es que como ministerio nos ha tocado liderar interinstitucionalmente, ponernos de acuerdo en todas estas variables que el Ministerio de Salud también envía a través de su equipo radicado en la Subsecretaría de Educación Pública, que son 2 geógrafos que mapearon toda la pandemia de COVID. Son 2 jóvenes brillantes que están participando del plan para poder incorporar esas variables. Pero ese desafío es fundamental y la intersectorialidad no ocurre en una mesa con ministros, ocurre en el territorio. Yo no tuve mucho interpelación. No, adelante, No quiero rellenar. el que quiera puede puede responder. También Quiero, viene una pregunta para mí, así que tengo que responder yo. No. quiero responder el tema de los terrenos, sobre todo en Santiago. Cuando nosotros hablamos de planificación territorial, principalmente hablamos eh, de regiones. Los data centers hoy día están en Santiago principalmente, lo mostró ahí la presentación de Sebastián, y Santiago es un caso, es un ejemplo de no éxito, porque en el fondo los data centers crecieron donde pudieron, ¿ya? Se instalaron en la zona norte, hay algunos en la zona sur, hay otros que están en Pudahuel, etcétera. Santiago es un caso de no éxito porque en el fondo no hubo una planificación territorial. Básicamente, los data centers llegaron a Santiago porque en Santiago ocurren 3 cosas, o se pueden reducir a 2. Está la demanda. Al estar la demanda, está la infraestructura. Chile es un país muy centralizado. Aquí en Chile están, no sé, el 40% de la población, algo por el estilo. Y aquí prácticamente están todas las industrias, etcétera. Eso se traduce en demanda, se traduce en infraestructura. Y cuando un extranjero quiere venir a Chile, como lo hizo Google, de hecho hace 10 años, que fue el primero en apostar por Chile en materia de data center, llegó a Santiago. Santiago era el clúster natural. Y la segunda explicación que tiene esto es que los data centers se instalan de manera como clusters. Se instalan uno al lado del otro porque tienen que servir de respaldo uno del otro, entonces tienen que tener cierta cercanía física. ¿En qué se tradujo todo eso? En que finalmente el caso de Santiago es un caso de no éxito porque fue 100%, actuó 100% el mercado donde habían terrenos disponibles, donde había alguna factibilidad o se podía comprar esa factibilidad en el sentido de que si no tengo la línea eléctrica la puedo implementar. Y así se fue, y así se desenvolvió Santiago. Y sospecho, no tengo una bolita de cristal, pero sospecho que Santiago se va a seguir desenvolviendo de la misma manera. De hecho, cuando tú decías que ya quedan unas pocas hectáreas disponibles, esas hectáreas obviamente van a subir de precio porque va a seguir operando el mercado. A falta de oferta, aumenta el precio. Y el mercado también incluye, y voy a tomar ahí algo que también preguntaron, el mercado también incluye, de alguna manera, qué tan fácil o qué tan difícil es una comuna por sobre otra, porque como ya ahí lo advirtieron, las comunas a veces tienen distintos criterios. Entonces el mercado, todo eso lo mete en la juguera y dice, ok, yo en Santiago me pongo acá, o voy allá, o me instalo allá. Y así fueron creciendo estos clústeres de data center de manera totalmente inorgánica en Santiago. Insisto con ese mensaje, Santiago es un caso de no éxito. ¿Qué es lo que nosotros queremos? A que el resto como Santiago nosotros creemos que ya está colapsado. Igual las empresas van a seguir yendo a Santiago porque Santiago va a seguir teniendo el elemento esencial que es la demanda. Pero en el fondo ya Santiago se rige por sus propias reglas, que son, me atrevería a decir, las reglas de mercado. Nosotros queremos tomar ese caso, el caso de Santiago, como aprendizaje para hacerlo en regiones, porque en regiones hay características muy favorables, la energía, el suelo, etcétera. La demanda hoy día no lo es tanto.
Y de hecho lo quiero graficar de la siguiente manera. Tú, de hecho, ilustraste muy bien que en el fondo las municipalidades de Santiago, que pertenecen a Santiago, miran con cierta distancia estos los data centers y directamente les empiezan a poner obstáculos. Nosotros nos hemos juntado con gente de región, gobernadores, alcaldes de regiones fuera de Santiago, que tienen una visión totalmente opuesta. Ellos quieren que lleguen esas industrias para acá. Y esa situación que es totalmente diametral da cuenta de que en el fondo tú un lugar lo puedes implementar, en el caso de las regiones, tú lo puedes diseñar y lo puedes implementar y lo puedes para que haya un desarrollo totalmente armónico versus otro que ya está desarrollado y ya hay poca maniobra de acción. Me refiero específicamente a Santiago. Entonces, insisto, cuando hablo de planificación territorial, es básicamente excluyendo Santiago, porque Santiago ya tiene 30 data centers. Las comunas entienden perfectamente lo que eso implica, las comunidades locales entienden lo que eso implica, y mover eso ya es difícil, pero donde sí hay espacio para hacerlo es en regiones. Buenísimo. Bueno, no, y con respecto a la pregunta, no recuerdo exactamente, pero creo que habíamos llegado a 54 y sacamos algunos por tamaño. Pero igual después lo podemos conversar y feliz de hablar del estudio en mayor detalle. Pero hicimos algunas simplificaciones. A ver, yo creo que me gustaría poder cerrar uno, agradecerle mucho ahí a los panelistas. Se pasaron, creo que tremendo ahí. Respondieron muy bien las preguntas, los distintos temas de conversación. Creo que me quedo un poco con lo técnica de la conversación en el buen sentido de la palabra. Alguien me preguntaba antes, bueno, yo me ha tocado organizar varios seminarios acá con distintos temas relacionados a planificación territorial y muchas veces de repente se conversa muy desde arriba o con ciertas generalidades. Creo que acá, como los tres, Andrés, Cristóbal, Ignacio, son los que están en el día a día, los que están trabajando en estos temas. No es que los miran desde arriba, sino que están. Y por otro lado, veo que llegó harta gente que también está muy metida en el día a día de esto. Entonces, se agradece poder tener estas 2 horas de conversación mucho más precisa, mucho más técnica, no quedarse de repente como solo en la generalidad y espero que nosotros nos metimos en esto como una opción de seguir adelante en una industria que está partiendo y que esto no se quede en este panel, sino que sigan más conversaciones. Yo creo que es una industria como muy naciente, por así decirlo, con muchas oportunidades y sobre todo Chile que tiene todo el potencial de capturarla. Y acá tenemos a los actores, los protagonistas, en el buen sentido de la palabra, pero eso, así que agradecerles quizás para poder cerrar cada uno. Conversamos muchos temas y esta es una pregunta difícil, pero si alguno tuviera que definir como la prioridad o alguna prioridad para cada una de las instituciones de las que ustedes representan, que priorizarían, empieza en 30 segundos, un minuto, como que es lo que más priorizarían para el próximo año, quizás, o los próximos 2, 3 años. A ver, continuando un poco la respuesta que recién había dado, para nosotros, yo pertenezco a Desarrollo País, les contaba que es una empresa estatal que nosotros desarrollamos proyectos de infraestructura. Para nosotros es clave la descentralización y en el fondo llevar infraestructura y llevar desarrollo a otras regiones, para nosotros es un elemento central. Si a nosotros nos propusieran participar en un proyecto en un data center en Santiago, nosotros probablemente no lo tomaríamos. Podría decir con certeza que no lo tomaríamos, no porque no nos interese, no porque no nos guste la industria de data center, sino porque en verdad para nosotros Santiago no es una oportunidad como sí lo son las regiones. Las regiones tienen la oportunidad, sobre todo en temas energéticos, que es el gran tema de los data centers, de darle valor a la industria de data center y a su vez de darle valor al país y convertirlo en un hub digital. Entonces nosotros como empresa estamos 100% comprometidos a avanzar en la industria de data center, a hacer asociaciones públicas, como la hicimos como la hemos hecho en los otros proyectos, pero siempre teniendo como norte el desarrollo integral del país, y eso nosotros lo entendemos en buena manera a partir de la descentralización. Gracias, Cristóbal. Muchas gracias. La conversación hoy día ha girado un poco en torno a los fierros y me parece que está bien que así sea, pero nosotros desde Google el 95% de las conversaciones que tenemos más públicas son en torno a las soluciones que trae la tecnología.
Entonces, por la misma razón, en cierta manera, los fierros, por así decirlo, suena feo, pero es necesario, y por lo mismo yo estoy en una cruzada un poquito más personal, que es poder tratar de evangelizar a la población, decir de por qué es beneficioso o por qué es necesario poder tener este tipo de infraestructura en el país. Y es una pega que tiene que hacer un poquito más la reciente creada Asociación de Data Center, de la cual somos parte. Pero en el fondo yo creo que hay que visibilizar un poquito los beneficios que tiene la sociedad. Yo creo que en cierta manera todos entendemos de que tener una planta eléctrica quizás no nos gustaría, pero en la medida que ocupamos electricidad a las 24 horas del día para todo lo que hacemos durante nuestras vidas, entendemos que es algo necesario y por lo tanto lo aceptamos. Lo mismo tiene que ser desde la industria data center, y yo se lo he manifestado muchas veces a la asociación. La gente tiene que entender, yo tengo que entender también de que efectivamente en la medida que yo ofrezco soluciones de tecnología, de inteligencia artificial para que las personas vivamos mejor, para que planifiquemos mejor. La planificación urbana tiene que ver con uso de datos y los usos de datos tienen que ver con tecnología. Entonces, en la medida que nosotros planifiquemos mejor nuestras ciudades, que tengamos proyectos maravillosos de uso de inteligencia artificial para reducir las emisiones, para reducir el tráfico, para hacer la gestión de flota de buses eléctricos, etcétera, tiene que existir una infraestructura que esté bien desarrollada. No puedo estar más de acuerdo, pero en el fondo de entender de que también tenemos, lo que hacemos tiene un impacto y ese impacto tenemos que entenderlo entre todos. Buenísimo, Ignacio. Sí, muy corto. Primero quiero agradecer la invitación. Creo que este espacio es muy significativo para nosotros. En segundo lugar, agradecer las intervenciones porque son intervenciones todas muy atingentes y me parece relevante. En tercer lugar, yo llamaría a cuidar este clima de diálogo. Estamos en momentos de elecciones, vienen, digamos, hay distintas posturas, pero la capacidad que tengamos como Estado de poder defender esto que estamos avanzando. Perdón, estoy con alergia. Me cayó Es la la época, es la época. perdón. La capacidad de poder defender esto que se está avanzando, estos mínimos comunes de conversación, yo creo que es muy relevante. Acá hay organizaciones sociales, hay academia, está la empresa, está Desarrollo País. Entonces es muy relevante que cuidemos el clima de diálogo y que defendamos de alguna manera lo avanzado, en donde hay acuerdo y hay algunos otros puntos, por supuesto, que hay que resolver. Pero el que tengamos esta capacidad de conversación, yo lo quiero destacar. Creo que hace falta convencernos que este es el camino. Y por otra parte, si yo tuviera que decir en 3 palabras las prioridades de nuestro gobierno y nuestro ministerio en esto, es la descentralización, es hacer una industria sostenible y tener un país que puje la inversión. Y eso es muy importante. Esa combinación de los 3 factores es lo que nos va a dar el crecimiento a largo plazo, la paz, por una parte, pero sobre todo entender que nuestro rol por nuestra geografía, por nuestra historia, es fundamental. Y eso, esa combinación de elementos, hay que defenderla y articularla bien en un buen diálogo. Buenísimo, muchas gracias a los tres. Todo invitado ahí a un café que tenemos